Repercusiones. Posibles repercusiones, no somos adivinos. Posibles repercusiones del análisis dialógico. Bueno, hablando de retos, otro reto, aparte de si podemos pensar fuera de un sistema filosófico, se nos aparece en el horizonte intelectual del análisis dialógico cómo afrontamos el diálogo en culturas diferentes. Eso para nosotros nos supone un reto muy importante. Cómo hacer análisis dialógico teniendo en cuenta culturas diferentes, desde el terreno de juego del análisis dialógico. Otra repercusión. Bueno, anterior más que una repercusión sería un problema, un reto. Repercusión de que hay que solucionarlo, si tiene solución. Posible repercusión que nosotros ya estamos llevando a la práctica. Una educación basada en el examen riguroso de al menos 3 discursos relevantes por cada problema, a ser posible aunando aportaciones de varias asignaturas. Otra posible repercusión, un arte basado en la construcción de al menos 3 líneas compositivas en cada pieza por cada idea que se quiera expresar. Por ejemplo, una novela con al menos 3 composiciones ante el mismo reto literario, pero no en cuanto a 3 o más perspectivas del mismo hecho, como en la novela Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, sino al menos 3 maneras distintas de responder ante un mismo estímulo por parte de un artista o comunidad artística en equipo. Es decir, no 3 maneras distintas de contar el mismo suceso, que ya no sería el mismo caso si se discrepa, ya no es el mismo suceso. Si el mismo suceso explica 3 versiones, no es el mismo suceso ya, sino 3 respuestas artísticas distintas ante el mismo problema por parte de un mismo sujeto artístico, ya sea individual o comunidad. O una misma película con al menos 3 soluciones distintas ante el mismo reto cinematográfico. Matización, lo que estamos diciendo, pero al menos 3 líneas compositivas construidas por el mismo artista o por el mismo equipo artístico. No 3 líneas compositivas independientes entre sí, construidas por al menos 3 artistas o 3 equipos distintos que luego se suman. Tampoco una novela construida por muchos, como esas novelas en línea. Un arte analítico dialógico no es lo mismo que un arte colaborativo o multitudinario. Otra repercusión. Ya sé que existe el procesador Scrivener, como se pronuncia, a la española Scrivener. Ese procesador es capaz de estructurar una obra, una novela o lo que sea, o que se escriba una obra en construcción, bien por capítulos, bien por personajes, bien por documentación. Eso ya existe. Pues otra posible repercusión sería la utilidad de un sofisticado procesador para estructurar un texto mientras estás investigando, un texto en construcción por análisis, por distintos análisis, por distintas investigaciones, por distintas ideas, por distintas introducciones que estás barajando momentáneamente, por distintas refutaciones que estás barajando momentáneamente, por distintas contrarrefutaciones que estás barajando momentáneamente, por distintas evidencias, por distintas conclusiones, por distintos discursos, en definitiva, para que sea fácil la organización de contenidos, su consulta y la visión de conjunto antes de construir definitivamente el texto final. Otra repercusión posible es que la praxis del análisis dialógico puede suponer una crítica a lo que han estado haciendo la mayoría de los pensadores filosóficos, los filósofos y los profesionales de la filosofía, con excepción como la de Mauricio Ferraris y su propuesta de unas humanidades digitales que sean capaces de interactuar con la industria y con la ciencia, para comprender el fenómeno de la revolución tecnológica desde ella misma. Intersección de miradas que confluyen lo que en Turín denominan Ciencia Nueva, un instituto italiano de estudios avanzados con un centro enfocado en la ontología en la Universidad de Turín y otro centro enfocado en Internet y sociedad en el Politécnico de Turín. Quiero decir que eso que se está haciendo en Italia, en Turín, pues podría ser una repercusión, o sea, esfuerzos institucionales para aunar esfuerzos filosóficos, científicos, artísticos para resolver los problemas de nuestro tiempo. Otra posible repercusión que no tiene por qué corresponder con la de un servidor, nuestra posición política, simplemente es una posibilidad lógica, algo que hemos pensado que puede existir. Entonces, quien lo escuche, si no se parece bien que se desprecie, si le parece normal que se atienda, si le parece bien que se tenga en cuenta. La política de la razonabilidad. El análisis dialógico intencionalista podría, como posibilidad, sin ser necesaria su deseabilidad, tener un correlato ideológico en la política de la razonabilidad, el programa de la racionalidad operatoria.
comunicar persuasivamente razones con argumentos evidenciados, garantizados y respaldados respecto a solucionar problemas de nuestra sociedad, desde el conocimiento de calidad. Una política de la razonabilidad en función del bien común. Bueno, esto ya es algo ideológico. Que sea en función del bien común es algo ideológico. Tras descartar, pero es que si no es en función del bien común, ¿de cuál va a ser? Tras descartar lo irracional y lo inoperatorio. Pero también se descarta los discursos de odio. Esto es ideológico, descartar los discursos de odio. Las acciones violentas, los insultos, los mecanismos posverdaderos. Priorizar los valores de la familia axiológica, el conjunto de valores, a la hora de pensar en la mayoría de la sociedad, sin perder de vista que los que son mayoría son los que todavía no han nacido. Y su drama es que todavía no pueden votar. ¿Y cómo se alcanza o ejercita dicha política de la razonabilidad? A través de la dialogicidad rigurosa, en condiciones óptimas de discursividad, que se debería concretar en un parlamentarismo plural y cultivado. Una universidad también al servicio de la verdad, debates públicos de calidad, en la sociedad civil y en los medios de comunicación, elementos que precisan de una previa, rigurosa educación dialógica. La actitud del análisis dialógico intencionalista no encaja bien con el bipartidismo político, en ocasiones una oposición más aparente que real. Que las líneas discursivas presenten solidez epistémica para poder ser consideradas en medio de una sociedad, a veces más bien de la ignorancia, no supone un caso de incompatibilidad, porque no podemos magnificar la inseguridad que nos rodea. Claro que vivimos entre incertidumbres, pero el conocimiento que manejamos, no por ser provisional y susceptible de ajuste, deja de ofrecer la suficiente confianza como para poder tomar decisiones inteligentes en muchos aspectos. El problema es que en la cuestión medioambiental debemos combinar inteligencia, urgencia, voluntad y convergencia en la respuesta. Procurar proporcionar respuestas, aunque rigurosamente justificadas, provisionales a las principales incertidumbres consiste en un acto ingenuo de utopía, pues no se llegan a solucionar del todo los conflictos y las dificultades. Al menos constituye un caso de gradualismo hacia respuestas que hoy parecerían increíbles. Sí, somos conscientes de que hay que ir a la raíz de los problemas, lo que conlleva posiciones radicales, ir a la raíz, que sobrepasen lo meramente aplicable hoy. Pero también somos conscientes de que una radicalidad inoperante hoy solamente es un grito y en ocasiones, lamentablemente, una llamada a la violencia. Ante esta tensión no concebimos otra postura razonable que no sea la gradualidad de las medidas, quizás con la única excepción del posible colapso medioambiental al que nos dirigimos. Tan solo una pluralidad de lecturas y discursos inteligentes, de experiencias reflexivas y de tradiciones tan iluminadoras como resolutivas, podrá salvarnos como especie. El entrelazamiento de argumentación, persuasión, comunicación está en crisis. Hay factores que podrían funcionar como influencias desencadenantes, como el economicismo, la tecnosociedad impuesta, la hiperespecialización, las operaciones engañadoras y el desprecio por la verdad. Pero en definitiva, se actúa mal porque no se piensa bien. Y cada vez cuesta más pensar porque se van estrechando los límites lingüísticos de pensamiento, de sensibilidad estética y de bagaje cognoscitivo. Y el artista, el intelectual, el pensador, el científico, el político, no puede ser un cómplice de este estrechamiento globalizado ofreciendo simplicidades cada vez más cortas. Sí, hay que hacer accesible lo problemático y sencillo lo difícil. Y esto es tarea del analista dialógico, pero sin la trampa de divulgar una simpleza porque hemos tenido la habilidad de obviar lo verdaderamente problemático. Hay dificultades cuyo abordaje no es compatible con saltarse pasos.
Parafraseando lo que dice Edgar Morin sobre el pensamiento complejo, en Introducción al pensamiento complejo, sostenemos que el análisis dialógico aparece allí donde el pensamiento simplificador falla. Cogemos sus virtudes del pensamiento simplificador, las operaciones de ordenar, clarificar, distinguir y precisar. Desechamos sus defectos, las operaciones de 1. Mutilar, reducir, bajo la ilusión epistemológica de que, desintegrando la complejidad de lo real, con una simplificación nuestra, explicaremos la realidad. Nuestra explicación será un reflejo de la realidad. Eso es una ilusión, si se hace solamente con la reducción. De lo complejo a lo sencillo, si obviamos lo problemático que hay ahí en medio. Y 2. Disgregar el conocimiento, esto es un defecto, el 2, del pensamiento simplificador. 2. Disgregar el conocimiento en dominios disciplinarios separados entre sí y aislados bajo la ilusión epistemológica de que, parcelando la realidad y ocultando las relegaciones, disolvemos la complejidad de lo real. Por lo que la enseñanza epistemológica con implicaciones políticas de Morin es que aceptamos individualmente, un servidor, integremos los modos simplificadores de pensar, rindiendo cuentas de las articulaciones entre las distintas disciplinas. Y no podemos pasar por alto lo que Morin nos recuerda del gran Gaston Bachelard, de que lo simple no existe, existe lo simplificado. En el sentido de que los objetos científicos son construcciones, resultado de extracciones en el seno de la complejidad, con la idea de que, simplificando heurísticamente, daremos con propiedades y con suerte hasta con leyes. Para nuestros intereses, lo simple no existe, existe lo analizado dialógicamente. Repercusión política. En vez de una política cada vez más simple para gente previamente simplificada, argumentaciones relevantes, conducidas con elocuencia y adecuadamente transmitidas. Pero eso requiere gente cultivada, al menos curiosa y preocupada por su entorno. No cabe duda de que se precisa una tarea y reforma o revolución o revuelta educativa de fondo. El docente no puede quedarse en el primer nivel de adaptar lúdicamente, únicamente de forma lúdica, jugando, la cultura a todos. Eso está muy bien para la primera fase. A todos y a cada uno. En altas dosis de euforia motivante, en un contexto altamente tecnológico. Ahí no te puedes quedar como docente. Luego, el docente debe ir proponiendo retos para que todos se esfuercen en adaptarse a la cultura, al conocimiento, con ganas y sin ellas. Porque los retos importantes que tenemos como especie, esos retos no van a hacer un paréntesis, no van a esperar a que caigamos en estado emotivo y motivante adecuado. O sea, los problemas no se paran. Ah, ¿ya estáis motivados? Pues venga, ahora sigo yo con la naturaleza con los problemas. A ver qué solución motivada encontráis. El objetivo último del educar no puede ser recrearnos en tecnologías lúdicas de la simplificación, sino saber sobre qué pensar, saber sobre qué pensar y saber cómo evaluar. Eso es la educación, eso es dirigir. Saber sobre qué pensar, luego saber cómo se piensa y saber evaluar. Hacernos compatibles con la comprensión de la complejidad de la realidad, de los problemas que nos rodean y de las dificultades que nos atraviesan. Y es que, retocando la hipótesis que atraviesa todo el libro Apocalípticos e Integrados de 1964 de Umberto Eco, lanzamos el siguiente imperativo, categórico tirando hipotético. A ver qué pasa. Aumentemos cuantitativamente la calidad informativa con análisis dialógicos, esperando que lo imprevisto que aparecerá redunde en el bien común. Repetimos, aumentemos cuantitativamente la calidad informativa con análisis dialógicos, esperando que lo imprevisto que aparecerá redunde en el bien común. De ahí la doble tarea pedagógica del análisis dialógico. 1. Ir descomponiendo rigurosamente complejidades en sus elementos básicos desde una panorámica discursiva, amplia, plausible y con fuerza argumentativa, persuasiva, comunicativa, aunque según las circunstancias se podrá requerir de operaciones de cierta dureza intelectual y así poder resolver dificultades. Y 2. Ofrecer a la ciudadanía un mostrario de comunicaciones, de argumentaciones persuasivas,
pero que realmente sean líneas argumentales bien construidas y explicativas, adecuadamente guiadas ante el auditorio pertinente, que a veces podrá ser el auditorio universal y otras veces comunidades concretas. Un repositorio de una pluralidad de pensamientos rigurosos para cada reto, varios pensamientos rigurosos a favor, en contra y si se puede en medio para cada reto. Y así se vaya construyendo una ciudadanía cada vez más preparada, esto es la utopía, cada vez más preparada intelectual, estética y críticamente, resultado de ensanchar sus límites epistémicos. Una ciudadanía capaz de enfrentarse a complejidades, una ciudadanía tan preparada que exija a los políticos que estén a su altura, a la altura de la ciudadanía. He aquí el carácter eminentemente político que no ocultamos del análisis dialógico. Resistirnos a la voluntad de los poderosos de que nos quieren simples, porque supuestamente, porque así somos más manejables, para que ellos puedan operar con nosotros desde la simpleza. Otra posible repercusión, que el análisis ideológico se convierta en un hiperobjeto, ahí lo dejo, no lo explico. Otra posible repercusión, y es la última, la emergencia de un pensamiento reticular, en red, presencial y digital. Pese a escarceos tecnológicos varios, al menos en agosto de 2021, sigue sin existir un can del hipertexto. Tampoco un filósofo, o sea, alguien con un sistema filosófico, un filósofo audiovisual. Hay divulgación y hay construcciones, pero todavía no hay ni un can de hipertexto ni un filósofo audiovisual. Esperemos que solo sea cuestión de tiempo que emerjan individuos, o mucho mejor, comunidades de pensadores filosóficos, científicos, artísticos, constructores de discursos entrelazados analítica y ideológicamente, como textos, teniendo en cuenta las peculiaridades de los distintos soportes, para pensar con rigor, conectados, vivir cooperando, hacer teoría en directo, en definitiva, afrontando retos y resolviendo problemas, articulando bien individualmente o bien en equipo distintas organizaciones en público, sistemáticas unas y rigurosas todas, accesibles a la ciudadanía y al alcance de críticas o sugerencias posteriores. Asimismo, existiendo la posibilidad de contraste intelectual con otros individuos o con otras comunidades de pensadores que se hayan enfrentado a la misma dificultad, todo ello satisfaciendo necesidades reflexivo-creativas. Otra cosa es que el resultado lleve por nombre filosofía.